¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están, muchachos? Espero que se encuentren bastante bien. Reciba un afectuoso saludo del profesor Loloy. El día de hoy otra vez estamos reunidos de manera virtual para poder desarrollar un nuevo capítulo de biología. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema bastante trascendental en los exámenes de admisión. Obviamente, como ustedes son alumnos de cuarto año, vamos a empezar con un estudio no tan conspicuo de este tema. Sin embargo, van a haber datos importantes en el desarrollo. El tema es proteínas. Empecemos entonces, chicos, de una vez por todas. De las proteínas, nosotros vamos a presentar en primer lugar sus características. Debemos nosotros recordar las características de las proteínas. En primer lugar, recuerda que estamos dentro del capítulo de biomoléculas orgánicas. No te olvides que las biomoléculas orgánicas son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Qué es lo que ya se ha desarrollado? Glúcidos, se ha desarrollado lípidos y el día de hoy vamos a presentar proteínas. La proteína o las proteínas son biomoléculas orgánicas entonces que reúnen ciertas características. La primera de ellas, pues que se trata de una molécula denominada cuaternaria. Pero yo quiero saber y por qué razón es que a esta molécula llamada proteína se le denomina cuaternaria. Se le denomina cuaternaria porque presenta 4 bioelementos dentro de su estructura química. Elementos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Acá está. Bien, luego nosotros debemos de recordar que las proteínas tienen un componente fundamental. Al componente fundamental nosotros le podemos denominar como monómero. Es decir, yo tengo que saber qué cosa es el monómero o cuáles son los monómeros de la proteína. Entiéndela así. El monómero es el constituyente fundamental de las proteínas. El monómero se le conoce con el nombre de aminoácido. Por acá está la imagen. Esta imagen que está acá es la imagen del monómero o la unidad básica de las proteínas. Recuerda que a este monómero se le conoce con el nombre de aminoácidos. Acá está su nombre. Luego nosotros debemos de recordar que las proteínas tienen un principal bioelemento, como acá está mencionado. ¿Cuál de los 4 bioelementos que está acá es el principal? Y acá va a aparecer el principal. El principal es el nitrógeno. No se olvide entonces aquella particularidad. Luego, las proteínas son moléculas de elevado peso molecular. No te olvides. Significa que está formado por muchos elementos. Dentro de los elementos hay uno que está en gran cuantía y se trata del átomo de oxígeno. Y debido a que la atomicidad o la cantidad de átomos de oxígeno se encuentra elevada, pues entonces decimos que por esa razón es que las proteínas van a ser moléculas hidrosolubles. Recuerda que además las proteínas se forman por la expresión génica, que consiste en transformar al ADN en un ARN mensajero, de transformar luego ese ARN mensajero en aminoácidos y luego los aminoácidos por un mecanismo de plegamiento originar moléculas proteicas que es el fin, ¿ok? El fin de la expresión génica. Por acá, el ADN entonces repetimos que se debe de convertir ¿en qué? En un ARN. Acá está, el ADN debe convertirse en un ARN. Ya está. Y luego el ARN va a convertirse finalmente en una proteína. No te olvides. Siguiente.
Mencionamos que dentro de las proteínas hay un enlace fundamental. Ese enlace se llama enlace peptídico. Recuerda, se llama enlace peptídico, presente en las proteínas. Perfecto, ahí lo tienes. El enlace peptídico, recuerda, el enlace peptídico se forma cuando yo voy a unir a dos de estos. Pero ¿cómo se llamaba este? A este se llamaba aminoácido. O sea que el enlace peptídico, profe, permite la unión de dos aminoácidos. Ahí está, permite la unión de dos aminoácidos. Perfecto, continuemos. Veamos qué nos depara esta parte de la clase. Ok, aún continuamos con las características. Dentro de las siguientes características vamos a tener el recuento de los otros enlaces que están presentes dentro de una proteína, puesto que el enlace peptídico no es el único. Otros enlaces, como por ejemplo el enlace puente de hidrógeno, el enlace puente disulfuro, las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas iónicas. Una cosa es de vital importancia. Debes de recordar, para que este puente disulfuro se pueda dar dentro de una proteína, la proteína debe de tener como componente a un par de aminoácidos, dos aminoácidos que van a aparecer por acá sus nombres. Estamos hablando de aminoácidos que permiten la formación del puente disulfuro. ¿Esos aminoácidos son dos, profe? Sí. Uno, la cisteína. Dos, la metionina. Perfecto, ahí lo tienes. Recuerda ahora que las proteínas son moléculas anfóteras. ¿Anfóteras por qué? Porque actúan como ácidos y como base, dependiendo de la circunstancia. Ahí está, son anfóteros porque actúan como ácidos y como bases. Profesor, ¿eso qué significa? Bueno, acá tenemos a la proteína. La proteína, si es que interactúa con una molécula base, la proteína decide ser una molécula ácida. Pero si la proteína interactúa con una molécula ácida, acá está, si interactúa con una molécula ácida, si esta proteína interactúa con una molécula ácida, entonces la proteína decide ser una molécula base. O sea que una proteína puede ser ácido y base a la vez. Ácido y base a la vez, dependiendo con quién interactúa esta molécula proteica. A eso se llama anfotería. Luego, las proteínas son anfipáticas. Profe, ¿a qué hace referencia el hecho de ser anfipático? Resulta que es anfipático porque tiene un polo positivo, un polo negativo. No te vayas a olvidar. Perfecto. Continuemos entonces con las funciones. Recuerda que la primera función que vamos a revisar se denomina función estructural. Profesor, ¿qué significa esto? Bueno, entendamos lo de la siguiente manera, que hay proteínas que forman estructuras. Profesor, ¿y qué estructuras forman las proteínas? Acá va a aparecer. No te olvides, alumno Diego, que estructuras importantes como por ejemplo tus cuernos, ahí está, no te vayas a olvidar. Pero nosotros también debemos de recordar que hay otras estructuras que se van a formar o se van a constituir por proteínas y ahí es donde aparecen las uñas. Recuerda entonces, las uñas son estructuras que están formadas por proteínas. La proteína se llama, no te olvides, queratina. Pero además de ello, vamos a tener otras estructuras más. Estructuras como por ejemplo el cabello. Ahí está. Perfecto. Mira, ve el cabello de esa mujer. Seguramente que está constituido por una buena queratina. Por eso es que tiene un cabello espectacular. Luego, nosotros mencionamos la otra función inmunitaria. ¿Qué es la función inmunitaria? Chicos, es la función de defensa.
la capacidad que tienes para defenderte ante el coronavirus. Explicamos en la siguiente imagen la defensa o función inmunitaria. Bueno, pues acá de color amarillo se encuentra una bacteria muy feliz en tu cuerpo. Sin embargo, recuerda que esas bacterias tienen acá unos triangulitos. Esos triangulitos de la bacteria se llama antígeno. Esos antígenos van a ser atacados por una molécula. Acá hay una molécula roja que la está atacando. ¿Ve? Acá hay otra molécula y otra molécula roja que la está atacando. Esas moléculas se llaman anticuerpos. Cuando los anticuerpos se colocan sobre los antígenos, la bacteria se hace sabrosa. Y cuando la bacteria se hace sabrosa, el macrófago lo mira con ganas de querer comérsela y ella se pone triste porque va a ser destruida. Función contráctil. Hablamos ahí de la contracción de los músculos. Perfecto. Luego, función endocrina. La función endocrina hace referencia a las proteínas que forman hormonas. Profesor, o sea que hay proteínas que son hormonas u hormonas que son proteínas. Claro que sí. Aquí aparece una hormona proteica. Todos lo debemos de conocer. Te pueden presentar esa imagen. Inmediatamente el canchero, el que tiene ya tiempo estudiando esto, inmediatamente dirá, oye, acá hay una proteína C. Bueno, se trata de la insulina. Esta molécula que está acá es una proteína que cumple función hormonal, función endocrina, y resulta que su nombre es la insulina. Además, recuerda que la insulina es la proteína más pequeña que existe. Función transportadora. Debe recordar que hay proteínas que se encargan de transportar en nuestro cuerpo, como por ejemplo tenemos a la hemoglobina. Ahí está la hemoglobina y está transportando al oxígeno molecular. Así que recuerda que las proteínas son transportadoras. Hay otras proteínas como por ejemplo la ceruloplasmina que transporta cobre o la transtiretina que transporta la hormona T3 y la hormona T4. Función pigmentaria, porque hay proteínas que pigmentan nuestra piel. Hablamos de la melanina y acá nos ofrecen pues los distintos fototipos. Algunos seguramente que en clase tendrá este color, otro quizá este o quizá otro ni siquiera encuentra su color. Bueno, al final el color no es lo importante es ser personas buenas. Función catalítica hace referencia a las enzimas. Acá nosotros tenemos a una enzima. ¿Qué hace una enzima? Interactúa con una molécula. Acá está la molécula. ¿Qué la hace la molécula? La degrada. Acá está la molécula degradada. Pero la enzima no ha sufrido ningún cambio. Continuamos con las funciones. Ahora vamos a la función hemostática. La función hemostática hace referencia al proceso de la coagulación. Eso implica que seguramente hay proteínas que participan en el proceso de la coagulación. Y mencionamos que es cierto. Se encuentra, por ejemplo, el factor de von Willebrand. Se encuentra, por ejemplo, el factor tisular, la protrombina y la proacelerina. Son proteínas que permiten el proceso de la coagulación. Y tú ya sabes que hemostática, se relaciona con la coagulación o significa coagular, ¿ok? Perfecto. Ahora vamos a la función de reserva. Recuerda, acá aparece una proteína importante que se llama la ovoalbúmina. Ella es una proteína de reserva. No te vayas a olvidar. Perfecto. Ahora, ¿pero las proteínas también tienen función digestiva, profe? Pues claro, tienen función digestiva porque a nivel del estómago, por ejemplo, se secreta una proteína que se conoce con el nombre de la gastrina, importante para la estimulación de las células parietales y para la fabricación de ácido clorhídrico. Ok, entonces por acá vamos a continuar con el estudio de los monómeros o el monómero.
Entonces, lo que primero necesitamos es saber qué cosa es un monómero. Recordemos que el monómero hace referencia al constituyente básico o a la unidad fundamental de una proteína. ¿Ok? Eso es un monómero, la unidad básica o el constituyente fundamental de una proteína. ¿Cómo se le denomina al monómero de una proteína? Se le denomina aminoácido. Entonces nosotros tenemos que tener una idea de la estructura química de un aminoácido. Es así que acá nosotros vamos a tener aquella estructura química, donde vemos que el aminoácido está constituido por un carbono central y unido a 4 radicales, donde los radicales son distintos. Por ejemplo, por este lado tenemos a este radical que se llama el grupo hidrogenión, el grupo hidronio. Ahí está. Luego por este lado nosotros vamos a tener al grupo carboxilo. El grupo carboxilo por un lado, que le da la propiedad ácida a la molécula. Y por el otro lado tenemos al grupo amino. Y abajo, nosotros de color verde vamos a tener a un radical que se le conoce con el nombre de la cadena R o también denominada cadena lateral. Recordemos que esta cadena lateral puede ser una cadena alifática, es decir, una cadena hidrocarbonada, pero también puede estar acá constituida por un grupo aromático, o puede ser de que esté un grupo clorado. Así que debemos también mencionar que la cadena lateral es la que va a variar dentro de la estructura química de un aminoácido. Esta es la que va a variar y según esas variaciones nosotros vamos a tener uno u otro tipo de aminoácido. Recuerda entonces que el aminoácido presenta un carbono que se une a 4 radicales distintos. Como los radicales son distintos, decimos que el aminoácido presenta un carbono denominado carbono asimétrico. ¿Cuándo hay carbono asimétrico? Cuando la molécula presenta un carbono en donde los radicales van a ser distintos. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de los aminoácidos, tenemos que preguntarnos cuántos aminoácidos son en total. Y seguramente que nosotros mencionaremos que son un poco más de 160. Pero alguien me dirá, profe, pero no eran 20. Entonces yo le diré que son 20 los aminoácidos que permiten constituir proteínas de los seres humanos. Los seres humanos tienen una clase de proteínas y para fabricar esas proteínas pues se necesitan solamente 20 aminoácidos. Recordar que la glicina es un aminoácido que no posee este carbono asimétrico, así que decimos que es simétrico y además recordemos que es considerado el aminoácido más simple de todos, debido a que su cadena lateral es un grupo hidrogenión, es decir, tiene 2 grupos hidrogeniones. Por otro lado, nosotros debemos de mencionar que cuando nosotros hablamos de un aminoácido, el aminoácido puede cargarse positivamente a nivel de su grupo amino y ser un catión, pero también puede cargarse negativamente a nivel del grupo carboxilo y ser un anión. Pero otras veces el aminoácido se carga tanto positiva como negativamente. Cuando se ha cargado positiva y negativamente a la vez, entonces el aminoácido se hace denominar el suiterión. Bien chicos, continuemos entonces. Recuerda que vamos ahora a ver cómo podemos unir 2 aminoácidos. Es una pregunta bastante sencilla. 2 aminoácidos, que es la molécula que hemos visto en la anterior diapositiva,
se unen mediante un enlace llamado peptídico. Vamos a verlo, ¿ya? Mira, ven. Acá te presento un aminoácido. Este va a ser el aminoácido número 1. Y este va a ser el aminoácido número 2. Ambos van a sufrir una reacción de condensación. ¿Qué significa? Que se va a juntar el grupo carboxilo del aminoácido 1 y el grupo amino del aminoácido número 2. Entonces, el grupo carboxilo con el grupo amino reaccionan. Y cuando reaccionan se va a liberar una molécula de agua. Y entonces acá se va a formar el enlace que se denomina enlace peptídico. No te olvides. Entonces, ¿cómo unimos dos aminoácidos? Dos aminoácidos lo unimos mediante enlace peptídico. Ahora, cuando se forma el enlace peptídico, no te olvides que va a pasar algo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Se va a liberar esa molécula de agua que estamos señalando. Pero ten en cuenta, a partir de dos moléculas de agua, perdón, dos moléculas aminoacídicas, 1 y 2, se forma una molécula o se libera una molécula de agua. Para poder liberar una molécula de agua necesito dos aminoácidos. Si yo tuviera 3 aminoácidos, entonces se liberarían dos moléculas de agua. Profe, ¿y si yo tuviera 4 moléculas de aminoácido? Entonces se liberarían 3 moléculas de agua. Es decir, la cantidad de moléculas de agua que se liberan producto de la reacción de condensación de un cierto número de aminoácidos siempre es uno menos que esa cierta cantidad de número de aminoácidos. Ok, chicos, continuamos. Ahora, presentamos a las clases de aminoácidos. Recordemos que son de dos clases. Por acá los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Recuerda una cosa. Se llaman no esenciales porque tu organismo los puede producir. Y como tu organismo los puede producir, tú ya no necesitas tener un aporte de estos en tu dieta. No necesitas consumirlos. Mientras que los aminoácidos se llaman esenciales porque tu cuerpo no los puede producir. No hay una vía metabólica en donde se dé el proceso de síntesis para estos aminoácidos. Y debido a que tu cuerpo no lo puede producir, entonces tú sí necesitas consumir de estos aminoácidos esenciales. ¿Quiénes son? Mira, te voy a dar una mnemotecnia para que te aprendas los aminoácidos esenciales. Empieza por acá, ve. Isti, argentino, ¿ya? De acá sacas isti, de acá sacas argentino. Isti, argentino, va, le, tre, tri. Va, le, tre, tri. Hasta ahí tendríamos isti argentino, vale, tretri, ¿sí? Luego, bien, vamos por acá, me hizo feliz. Ahí está. Isti argentino, vale, tretri, me hizo feliz para podernos aprender los aminoácidos esenciales. Y debido a que no hay repetición en estos enunciados, sobre todo en la parte inicial, entonces creo que nos hace fácil escoger a los no esenciales. Y si no es así, pues tendrías que aprendértelo memorísticamente. Los esenciales: histidina, arginina, valina, leucina, treonina, triptofano, metionina, isoleucina, fenilalanina y lisina. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, si te das cuenta, acá hemos puesto dos asteriscos, uno a este y a este. ¿Por qué? Porque digamos que a estos se les llama semiesenciales. En realidad son esenciales, pero algunos lo catalogan como semiesenciales de manera arbitraria, eh, debido a que son aminoácidos que se necesitan o son indispensables en la dieta
de los niños, pero no es indispensable para nada en la dieta de los adultos. Entonces ello hay que tener en cuenta que la histidina y la arginina son aminoácidos considerados esenciales para los niños, mas no para los adultos. ¿Ok? Perfecto. Ya está. Entonces, si es que hay algún aminoácido que se puede sintetizar, por acá tenemos algunas vías muy simples. Son vías directas. Empezamos, mira, ve. Hay una molécula en tu cuerpo que se llama piruvato. A partir del piruvato se sintetiza un aminoácido que se llama alanina. No te olvides, el piruvato forma alanina. Perfecto. Ahora, el oxalacetato, no te vayas a olvidar, el oxalacetato es capaz de metabolizarse y originar ¿a quién? Al aspartato. Pero este aspartato mismo es capaz de volver a metabolizarse y originar a una molécula que se llama aspargina. Y acá el complejo mayor alfa-cetoglutarato. Ese complejo mayor alfa-cetoglutarato mediante una aminotransferasa es capaz de transformar a esta molécula en el glutamato. Y luego la glutamina sintetasa interacciona con el glutamato y se forma pues una gamma glutamil fosfato que va a ser un intermediario para la formación final de la glutamina, en donde se va a dar un proceso de integración a esta gamma glutamil fosfato de un amoníaco. Ok, chicos, entonces ahora vamos a trabajar las estructuras de una proteína. Mírenme, una proteína tiene 4 estructuras, ¿ya? 4 grados de empaquetamiento. Imagínate que tú tienes un papel higiénico y el papel higiénico lo sueltas. Entonces le extiendes todo el papel higiénico. Largo, ¿verdad? 3 metros, 4 metros quizá, de longitud todo el papel suelto. Y luego ese papel higiénico lo empiezas a doblar y obtienes un grado de empaquetamiento. Y luego lo doblas más y tienes otro grado de empaquetamiento que está más condensado que el anterior. Y lo vuelves a empaquetar más. Y cuando lo vuelves a empaquetar más tienes un grado de condensación mayor al primero, ¿verdad? Y por último lo empaquetas totalmente, haces una bolita y obtienes otro grado de condensación superior al anterior. Entonces, así es más o menos como las proteínas se van empaquetando. Recuerda que son 4 estructuras proteicas. En primer lugar, nosotros tenemos a la estructura primaria, acá está, ¿ve? Como si fuese el papel higiénico todo totalmente extendido. Y luego la estructura primaria empieza a condensarse. Ahí está. Cuando se condensa más, obtenemos la estructura secundaria. ¿Ok? Y si lo empaquetamos más, obtenemos una estructura terciaria. Esta es una proteína de estructura terciaria, formado por una sola cadena de aminoácidos que se hacen denominar polipéptidos. ¿Ya? Ahora, estos aminoácidos, esta proteína de estructura terciaria, se puede unir a otras de su misma clase. ¿Ya? ¿Qué te parece si a esta la pintamos de color verde? Y la traemos por acá. Acá la ponemos. Te digo que a esta la vamos a pintar de verde. Y luego que le hemos pintado todo de verde, lo vamos a traer por acá. Acá está. De verde. Pero ella se puede unir a sus homólogos.
a un homólogo que tiene un color petróleo más o menos. No, soy un malísimo para reconocer colores, chicos. Y por acá se une a otro homólogo que es de color rojo y acá otro homólogo de color naranja. Y cuando se unen a otras moléculas que también forman estructuras terciarias, se forma una estructura cuaternaria. No te olvides. Ahora, recuerda que la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos de una proteína. ¿Ya? Es la secuencia de aminoácidos de una proteína. Acá está. ¿Sí? Es una secuencia de aminoácidos. Esta es la estructura primaria, la secuencia de aminoácidos. Pero ¿qué nos indica esa secuencia, no? Nos indica un orden, ¿sí? Si es que yo altero este orden, la proteína que se va a formar al final va a ser una proteína degenerada. Debemos de tener en cuenta entonces esa secuencia correcta de los aminoácidos. Y no te olvides, la función de una proteína al final depende de esta secuencia primaria, de estructura primaria. Acá está. La función de una proteína depende de su secuencia. Esa es la estructura primaria. Profe, ¿la estructura secundaria? Ah, la estructura secundaria está por acá. ¿Ven? Recuerda que son dos formas, ¿no? Hay una forma que se llama alfa hélice, acá está como alfa hélice, y la otra que se llama la beta lámina plegada, sheet, ¿ok? Entonces, recuerda que la estructura secundaria es la disposición de la secuencia de aminoácidos, pero en el espacio. Profesor, y la estructura terciaria es la forma que adopta en el espacio, pero la proteína completa. Y la cuaternaria es la unión de varias proteínas de estructura terciaria. ¿Ok? Ahí está, chicos. Ahora pasemos a la clasificación de las proteínas. Entonces, ¿cómo se clasifica una proteína? Ponemos proteínas y veamos cómo lo vamos a clasificar. Se puede clasificar por la cantidad de sus aminoácidos, por ejemplo, en monopéptidos, dipéptidos, oligopéptidos, los polipéptidos. Recuerda que para que una proteína, para que un grupo de aminoácidos sea una proteína, debemos tener como mínimo 50 aminoácidos. Pero acá nosotros lo vamos a clasificar de la siguiente manera, las proteínas. En las holoproteínas y en las heteroproteínas. Bien, las holoproteínas se clasifican en dos grupos, no te olvides. Las proteínas fibrosas y las proteínas globulares, no te olvides. Las proteínas fibrosas y las proteínas globulares. Pero vamos a empezar por las fibrosas. Las fibrosas tenemos como ejemplo aquí por ejemplo, a las fibras de colágeno, ¿sí? Es un ejemplo bastante conocido. Recuerda que el colágeno es sintetizado por unas células del tejido conectivo que se le conoce con el nombre de fibroblasto. Ese es un dato importante. Participa en el proceso de reparación de los tejidos. Eso también es bastante importante y bastante conocido de él. Luego tenemos a una proteína también fibrosa que se le conoce con el nombre de la queratina. Hay que recordar, la queratina es una proteína estructural. Formaba, ¿recuerdas? Los cuernos, cuando habíamos recordado a Diego. Pero también está la elastina, que está presente en la piel, en los pulmones, en los cartílagos que constituyen el pabellón auricular, por ejemplo. Eso es de vital importancia, la elastina, entonces. Pero nosotros también podemos tener a otra proteína importante, de vital importancia, que se le conoce con el nombre de la fibroína. La fibroína
Es una proteína de estructura terciaria, hay que recordar ello. Es una proteína de estructura terciaria. Alguna vez preguntado en examen de admisión aquí en la Universidad del Santa, pero seguramente le mira, profe, pero ¿y dónde le encontramos esa fibroína? Entonces yo diré que la fibroína se encuentra, por ejemplo, constituyendo las telarañas. Profesor, pero usted también acá había mencionado las proteínas globulares. Sí, vamos a las proteínas globulares, entonces, chicos. Primera proteína globular es una proteína del plasma sanguíneo, proteína albúmina. No te olvides. Acá está. La albúmina es importante para regular la presión oncótica. Luego tenemos a las globulinas, importantes para formar los anticuerpos. Luego presentamos a la histona. La histona, recuerda que es una proteína que sirve para empaquetar a los ADNs. El ADN humano está unido a estas proteínas llamadas histonas. Y las enzimas, que tienen función catalizadora, es decir, rompen a moléculas grandes para obtener moléculas pequeñas. Y dentro de las heteroproteínas, nosotros vamos a tener, por ejemplo, a las glucoproteínas. ¿Qué es una glucoproteína? Es una proteína que se ha unido a un glúcido. Ejemplo, la mucina, constituyente del moco. Las fosfoproteínas, las que se unen al grupo fosfato. La caseína y la vitelina. Perfecto. Lipoproteínas, como por ejemplo el LDL, el VLDL y el HDL. Este es el muy malo, este es el malo y este es el bueno. Este evita que se formen problemas coronarios, ateromas a nivel de la arteria coronaria. Luego tenemos a las cromoproteínas. Dentro de las cromoproteínas tenemos a la hemoglobina, la hemocianina y al citocromo, que está presente a nivel del tejido adiposo pardo, por ejemplo. La hemocianina y la hemolinfa de insectos. Bien, chicos, ahora vamos a pasar a las preguntas. Ha sido un resumen esta clase. Se les pide siempre de que repitan una y otra vez la explicación para que quede fijada. Entonces vamos a ir a la primera pregunta. Dice, ¿los aminoácidos son anfóteros debido a que presentan? Recordemos, era anfipático cuando tenía el polo positivo y el polo negativo. Y era anfótero cuando tenía acidez y basicidad a la vez, ¿no? Entonces la clave es la A. Pregunta número 2. A ver qué dice. ¿Cuál de los siguientes aminoácidos no es esencial? Recordemos los aminoácidos esenciales: histidina, arginina, valina, leucina, treonina, triptofano, metionina, isoleucina, fenilalanina. Pero de todos esos aminoácidos esenciales, hay uno que dentro de estas claves no cuadra. La que no cuadra es la prolina. ¿Ya? La prolina es un no esencial. Entonces la clave sería la E. Vamos a otra pregunta. Acá faltó la tilde, por favor, hay que corregir. ¿Cuál de los siguientes aminoácidos es esencial? A ver, dentro de los no esenciales tenemos a la alanina, por ejemplo, tenemos a la serina, la tirosina, tenemos a la aspargina, el aspartato, la glutamina, el glutamato, que son considerados aminoácidos no esenciales. Entonces vamos a ver cuál de ellos no aparece dentro de las claves. Serina es no esencial. El aspartato es no esencial. ¿Ok? La glicina también es no esencial. La tirosina tampoco no es esencial. Entonces, por acá nosotros tenemos a la histidina. La histidina es esencial. Y recuerda que es esencial sobre todo en los niños. ¿Ok? Ya cuando nos volvemos adultos ya no es esencial. La clave es la D entonces. Vamos a otra pregunta. ¿Es la proteína principalmente responsable de la presión coloidosmótica en los vasos sanguíneos?
Eso significa que es una proteína de la sangre, porque me hablan de los vasos sanguíneos. Esa proteína de la sangre regula la presión coloidosmótica, que también se llama oncótica y que así te la he mencionado cuando hemos estado clasificando a las proteínas. Recuerda que esa proteína se llama albúmina. Entonces vamos a ver si lo encontramos en las claves. Lo ubicamos, ¿verdad? Está en la clave C. Vamos a otra pregunta. Son tipos de estructuras secundarias, excepto. Recuerda que las estructuras secundarias era la alfa hélice, la beta lámina plegada, pero también hay una que se llama la triple lámina de colágeno. Entonces, las respuestas tendría que ser alfa hélice, beta lámina plegada y triple lámina de colágeno. En este caso, la alternativa sería la E, ¿verdad? La E. Pregunta número 6. En la estructura primaria, ¿qué tipo de enlace encontramos? A ver. Recordemos ya, mira, a ver. Si a nosotros nos dicen puente disulfuro, el puente disulfuro viene a ser el enlace de una proteína, pero que es de estructura terciaria. ¿Me entiendes? La estructura terciaria tiene como enlace fuerte al puente disulfuro. Si a mí me dicen puentes de hidrógeno, los puentes de hidrógeno se encuentran sobre todo en aquellas proteínas que son de estructura secundaria. ¿Comprendes? ¿Ya? Ahora, cuando nosotros nos hablan de los puentes salinos o de las atracciones electrostáticas, por ejemplo, ya eso sería una proteína de estructura cuaternaria. Pero acá nosotros nos piden la primaria. Recordemos que la estructura primaria tiene como enlace al peptídico, ¿ya? Primaria el peptídico, secundaria puente de hidrógeno, terciaria disulfuro, la cuaternaria interacciones electrostáticas, puentes salinos. Entonces aquí la clave para la estructura primaria sería la D. Bien, chicos. Ahora sí vamos a la tarea. Recuerda que la práctica del módulo no lo haces. Lo que tienes que trabajar es esta tarea que te estoy dejando acá al final del video. Entonces, acá están las preguntas que me tienes que presentar hasta el día martes, chicos. El día martes, entonces, hasta el día martes les estoy esperando su tarea. Espero de que me sepan entender por este desfase en el tiempo, pero ya estamos aquí cumpliendo con bastante cariño el material para ustedes, chicos. Cuídense bastante, un abrazo y por favor a presentarme la tarea.